22:31, 12 grados de temperatura. Arrancamos otra edición de Gustavo Recale Entrevista. Hoy vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar de cómo enfrenta el mundo entero esta pandemia que por momentos da muestra de querer retirarse, pero por momentos retorna con mucha fuerza. En Paraguay por lo menos estamos en la etapa, de hecho ayer tuvimos el número más bajo de fallecidos en los últimos 4 meses. Hoy de vuelta eso se incrementó un poquitito. Y la discusión está en si va a ser una Navidad sin tapaboca, una Navidad con doble tapaboca. Hay gente que va por el medio. Hay gente que dice, ningún país del mundo se salvó de la tercera oleada. Esa es la disyuntiva que hoy nos plantea el COVID, pero bueno, vamos a hablar muchísimo esta noche con el doctor José Luis Merzán, que ya le voy a saludar, doctor. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a la audiencia. Estoy muy agradecido por la invitación y es un honor estar aquí. Gracias, doctor. Y también vamos a sumarle a dos prestigiosos científicos que ya están esperando el contacto en los Estados Unidos. Uno es investigador de Harvard, nada más y nada menos, y otro de la Universidad de Carolina del Norte. Pero antes le quiero preguntar a Calonga, quiero que nos ayude a presentar. ¿Quién es el doctor Merzán Calonga? El doctor José Luis Merzán es un médico cirujano egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina, y con calificación como cirujano general en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA Paraguay. Se desempeñó como jefe de guardia en el servicio de traumatología y ortopedia del Hospital de Urgencias de Córdoba, Argentina, en los años 1998 y 1999. Jefe de guardia de cirugía en el Hospital Nacional de Itagua en el 2006 al 2015. Ex instructor en la Cátedra de Clínica Quirúrgica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Pacífico. Actual director general y propietario del Sanatorio Merzán Carapeguá, Paraguay. Prestador de servicios médicos registrado en nómina de las siguientes instituciones: CIME, Migone, Asismed, Santa Clara, Salud Protegida, Odontomédica, Reiva, San Lucas, Hospital Universitario. Habla los siguientes idiomas: español, inglés, portugués y guaraní. Ahí está. Ya pusimos también dónde hacer servicio, entonces ya le ahorramos a la gente. Después nos escriben, ¿dónde le encontramos al doctor? Te dicen, Ok, puede su número, entonces ya nos ahorramos ese trabajo. me parece Doctor, lo bien. primero que te quiero preguntar es, ¿qué es un virus? ¿Cómo se define un virus? ¿Y qué le diferencia de otros organismos, verdad? Así es, Gustavo. Un virus es definido como un agente patógeno que provoca enfermedades. O sea, un virus en sí carece de células propias, lo que hace es ingresar a las células de otros organismos, ya sean animales o de humanos, y de esta manera lo que produce es la síntesis de proteínas según su programación, o sea, según su código genético, y de esta manera termina provocando, por un lado, la replicación de sí mismo y por otro lado, el daño y la muerte de dicha célula afectada del tejido y el organismo. Básicamente eso es un virus, un agente patógeno. Ahora, ahí ya podemos empezar después a mencionar las familias de virus y los tipos. Ajá. Y ¿cómo hace daño un virus? O sea, ¿cómo es ese proceso de causar daño que realiza el virus? A nivel general, una vez introducido el virus dentro de la célula, que lo hace mediante un mecanismo bastante complejo, es como una llave que tiene que encajar en una cerradura, o sea, tiene un receptor a nivel celular. Entonces se introduce dentro de ella y a través de su material genético, que es como su programa, empieza la síntesis de proteína. Esa síntesis de proteína permite al virus replicarse, pero al mismo tiempo termina afectando totalmente la maquinaria metabólica de la célula, provocando su muerte. Y por otro lado, la proliferación para afectar a otras células. Básicamente es eso. Eso genera una respuesta inmunitaria, una respuesta de defensa del organismo muy extensa y compleja que de a poco vamos a ir explicando. Ujú. A ver, mucho se habló con la llegada del coronavirus. Primero decían, hay que desinfectar picaportes. Un tiempo nos sacábamos el zapato. ¿Te acuerdas que Sí, toda casi una... una paranoia? Y Ok. después eso fue como que fue mutando un poquito por lo menos en la argumentación médica.
Por eso te quiero preguntar, ¿dónde reside? ¿Dónde se aloja el virus una vez que le llega a una persona? Bien, el virus primariamente se instala en el tejido respiratorio porque ingresa generalmente por las gotas o aerosoles que se emanan o se emiten al hablar, al toser, al estornudar, también por las secreciones oculares, la saliva, este, y últimamente se habló también de vamos a decir, la presencia del virus en la materia fecal y en las deyecciones. Claro. Bueno, y ahí vamos a enganchar con un concepto importante. El virus, una vez en el organismo, como expliqué, tiene que unirse a ciertos receptores en ciertas células, en ciertos tejidos, los tejidos linfáticos asociados a las vías respiratorias. De ahí pasa generalmente a los pulmones, pero lo que se descubrió finalmente es que la mayor cantidad de receptores precisamente no están en las vías respiratorias, sino en el aparato digestivo. Mira vos. Notablemente, Eso me parece nuevo. es muy interesante eso porque los receptores específicamente son los AC2, receptores de la enzima angiotensina. Entonces, esos receptores se demostró que están mayoritariamente en realidad en el tracto digestivo y en otros tractos como el urinario, ciertos tejidos linfáticos y minoritariamente en el tejido respiratorio. Y eso generó que los chinos salieran con esta cuestión de la detección del virus a través de las pruebas por hisopado anal y Que todo eso. tanto se prestó para la Sí, sorna, sí. que fue casi una burla, pero que Sí, fue real. pero que tiene fundamento en realidad. Ahora, tú te preguntarás y la audiencia se preguntará entonces cómo es que produce tanto daño a nivel respiratorio, porque se lo toma como respiratorio y en realidad produce daño porque el daño que produce realmente no es en la primera etapa de replicación activa, que es la primera semana, sino más es en la segunda semana de enfermedad, en donde se produce una etapa ya inflamatoria, o sea, es un virus en realidad de una respuesta inflamatoria aguda Claro. y severa, que tiene distintos grados de severidad y eso determina las distintas formas de presentación. Y cuando hablamos de transmisión, se discutió, ¿se queda en la superficie, no se queda en la superficie? ¿Es solamente con la transmisión aérea? ¿Se discutió mucho eso, doctor? Sí, mayoritariamente eso no, en realidad no hay duda de que por las gotas y los aerosoles que uno emite al hablar, al toser, la saliva, secreciones oculares, en realidad están bastante cargadas de virus, por lo que eh, adoptamos estas medidas de bioseguridad de las máscaras o tapabocas. Y si el lavado de manos es lo que justifica la observación que acabas de hacer, o sea, en realidad si está diseminado, ya sea en ciertas áreas como un picaporte, una mesa o un pasamanos, en realidad lo correcto es un buen lavado de manos también para evitar que haber entrado en contacto con esas gotas. Si hay que explicar un origen de esta pandemia, así como cuando las criaturas nos preguntan cómo se originó el universo, ¿verdad? Si es el génesis o si es la teoría del Big Bang, hay que dilucidar entre eso. ¿Cómo se explica el origen de esto, de esta pandemia que hoy vivimos? Es un tema bastante controversial ese, o sea, lo que manejamos como una versión, vamos a decir, global o oficial es que tuvo su origen en China, en un lugar específico que es Wuhan, en donde a través del contacto con ciertos, vamos a decir, virus que a su vez eran portados por ciertos mamíferos, los murciélagos, llegó de alguna manera a interactuar con el hombre y a través de ciertas modificaciones genéticas produjo esta infección del hombre y de la población en general. Esa es una, vamos a decir, teoría o una explicación Claro. globalmente aceptada, ¿verdad? Si hay que hacer una categoría de armas para enfrentar esta pandemia, ¿cuál es la que tiene mayor fuerza? Esta mañana discutí eso con el canciller nacional Euclides Acevedo porque él decía, hay que salir de COVAX, pero no hay que enojarse porque finalmente ya está, ¿verdad? Él decía, claro que hay que enojarse porque si las vacunas llegaban antes, tal vez se morían menos paraguayos. Y él decía que es un análisis muy simplista porque en verdad también se le puede culpar a la falta de respeto del distanciamiento y de las otras medidas sanitarias. O sea, si hay que enumerar las herramientas y ellas son el distanciamiento social, el tapaboca, otras medidas,
o las drogas, los medicamentos, las vacunas, ¿cuál es la más fuerte? ¿Cuál es el arma más fuerte? Bueno, yo creo que tenemos que ser prácticos en esto, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Evidentemente las normas de bioseguridad, distanciamiento, lavado de manos, tal vez el uso de máscaras también, evitar, ¿verdad?, que el agente etiológico ingrese adentro del organismo o cortar esa cadena, Ujú. que es lo que tenemos a mano. Pero hay que ser honestos en que el foco a nivel mundial está en las vacunas, En la ¿verdad? vacuna. No podemos desconocer eso y el hecho que no hayan llegado tal vez antes realmente tuvo un Ujú. impacto demasiado grande y demasiado Ujú. caro en Pero si hay nuestra... que hacer una relación, si fuera una torta, distanciamiento sin vacuna no alcanzó. No, no O alcanzó. vacuna sin respeto de las medidas sanitarias, Chile mostró que igual empeora el tema. O sea, Que en lo, proporción. claro, lo notable del caso es que a pesar de que, bueno, evidentemente las vacunas ya están teniendo su repercusión positiva también, pero te quiero hacer ver una Mm. situación, Gustavo, y a la audiencia. Nosotros entre los meses de mayo y junio estábamos haciendo un pico de mortalidad en el Paraguay, Ah, sin vacunas prácticamente o con muy sí, sí. escasa porcentaje de población cubierto. ¿Qué pasó? Entre los meses de julio y agosto cae esa mortalidad de 120 casos prácticamente a 20 o 30, que es lo que estamos Sí. manejando. Muchos preconizan que sí, que porque ya se está vacunando, Ah, pero en realidad nosotros estamos muy lejos de haber vacunado hasta el ah, 50% de la población, mucho menos, ah. y con primera y segunda dosis menos aún. Entonces, En- ¿cuál crees vos es el argumento Lo que yo principal de... creo, o sea, la observación que yo hago es que como, en primer lugar, cómo ha caído tanto, para mí, todavía sin el efecto real de las vacunas. ¿Qué pasó con el virus? Y esa es la pregunta que vamos a aprovechar para trasladarle a Claro, los a nuestro... investigadores. Sí, sí, sí. Primer punto, yo creo que se ha alcanzado en alguna medida una inmunidad, eh, tal vez podamos llamarle de rebaño o mayoritariamente o comunitaria, y el virus mismo ha cambiado su comportamiento. Sí. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, para eso están los investigadores, porque como tú te darás cuenta, nosotros consumimos Ah, ciencia producida por los grandes investigadores. Nosotros somos médicos preocupados por ofrecer a nuestros pacientes la mejor alternativa, la prevención posible. claro, nosotros vimos que, a ver, cuando arrancó el tema de la vacunación decíamos, cuidado que la vacuna es un poco la enfermedad y normalmente luego te agarra mal. Y ahí hablamos del caso de la influenza, que a mucha gente le da fiebre. Después nos explicaron que hay vacunas que es un poco la enfermedad, pero hay vacunas que son de otro tipo. En esencia, ¿qué es la vacuna, doctor? ¿Y Eh, cómo llega al campo médico la vacuna como una invención que busca erradicar grandes enfermedades? Importante la pregunta. La vacuna es un medio de prevención basado en el estímulo del sistema inmune, o sea, en la generación de una inmunidad, en este caso adquirida, porque hasta ese momento de entrar en contacto con el agente patógeno no se la tenía. Entonces se ofrece al organismo, ya sea el agente patógeno muerto, el virus muerto, atenuado o algún Claro. producto de que estimula el sistema inmunitario, o sea, lo pone en ritmo como para enfrentar otros contactos y en síntesis es la generación de anticuerpos. Lógicamente, en ese proceso hay ciertos síntomas y hay ciertas, vamos a decir, Sí. manifestaciones que pueden ser fiebre, malestar, decaimiento, inclusive formas leves de la enfermedad. Y ahí vamos a entrar en un tema que es bastante discutido en este momento, que son los efectos secundarios, ¿verdad? Que también vamos a trasladar. Ahí, vos sabés que en el caso que nosotros tuvimos la fortuna de aplicarnos la Pfizer, la primera dosis casi un festín, ¿verdad? La alegría de alcanzar la vacuna, mucha gente Sí. no pudo alcanzar sin ningún tipo de reacción adversa. ¿Y por qué es que todo el mundo dice la segunda dosis, que se supone es la misma vacuna, no hay una división de componentes como hay con la vacuna rusa? La segunda dosis, y te puedo decir a título personal, ¿verdad? Es un canje generalizado, tres, Mm, 4 días, así que vos te sentís mm. totalmente disminuido. ¿Cómo se explica eso? Justamente entiendo que ya por una respuesta mucho más, vamos a decir, completa o Mm. severa, ¿verdad? Porque ya hay anticuerpos circulantes por causa Sí, de haber recibido la primera, entonces la reacción del organismo en conjunto es mucho más, vamos a decir, intensa. A su vez, eso varía de persona a persona.
Claro, o sea, no Sería en no es parte, ¿verdad?, una determinante. explicación porque Ah. la cascada de eventos inflamatorios individuales ya genera una respuesta Pero hay mucho más. casos, a ver, a nivel internacional se leyeron varios casos se habló en un tiempo de alguna de las plataformas que causaron repentinos casos de trombosis, por ejemplo. Sí, justamente ese es un tema bastante delicado en donde se ha producido una eh, o cierto tipo de respuesta magnificada por anticuerpos. En el caso, eso ocurrió en el caso de la Sí, AstraZeneca, sí, en especialmente Europa. en Europa, Ah, al ah, punto de suspender ciertos programas de ah. vacunación hasta Pero que se aclarar. retomó. Después se Ah, retomó porque entiendo que ellos llegaron a la conclusión de que la relación costo-beneficio costo-beneficio es, convenía sí, sí. seguir vacunando Ah, porque el porcentaje no era totalmente. significativo, Ujú. pero existe. Ah, Los norteamericanos tienen el sistema VAERS, que es un sistema de medición de las respuestas secundarias, sobre todo las indeseables, y ah. dentro de eso también la evaluación de los casos mortales, que está en proceso de desarrollo. Todo esto es nuevo, es inédito, entonces estamos caminando en eso y sería interesante también compartir esas inquietudes con los investigadores porque estoy seguro que ellos tienen los números actualizados. Claro, totalmente. A ver, ¿qué se le puede pedir a una vacuna? ¿Qué se puede esperar de una vacuna y qué no se puede esperar? Porque hasta ahora nos explicaron así de manera muy reducida, muy simple, donde te dicen, igual te puedes enfermar, pero no te vas a enfermar grave, si no te enfermas grave no hay terapia, si no hay terapia no te morís. Pues hasta ahí. Pero en verdad lo que me gustaría profundizar un poco contigo, doctor, es cuando de luchar contra el COVID se trata, ¿qué le podemos pedir y qué no le podemos pedir a la vacuna? Bueno, en primer lugar, el concepto bien claro es que la vacuna va a generar una mejor respuesta de la persona Ah, vacunada, es lo que esperamos, hacer frente a la infección de manera más eficiente, no enfermar ah, gravemente, en resumidas cuentas, o sea, y evitar ah. en lo posible los casos mortales. Pero lo que no va a alcanzar o no va a poder la vacuna es evitar el contagio. Eso Por es eso, imposible. Ah, claro, el sí. contagio probablemente va a Ah. seguir Y ahí nace existiendo. una pregunta que, de hecho, yo me declaro incapaz de responder muchas veces cuando un negacionista te dice, vacunate nomás vos. O sea, ¿por qué te preocupas si yo no me quiero vacunar? Ahí lo que hay que ser muy claro en el mensaje y te pido tu ayuda científica, doctor, en el sentido de poder, o profesional en el sentido de poder explicar en, en qué le perjudica el que no se quiere vacunar al que sí se vacunó. Yo entiendo que tanto como un perjuicio directo Ah, no veo en realidad, pero sí debo decir que lo que se busca es cortar la cadena de sí, transmisión y para que en realidad se corte. alcancemos esa meta, eh, probablemente tengamos que tener el mayor número o la totalidad de vacunados, pero la totalidad de la población vacunada también es un concepto eh, hasta donde yo entiendo un poco complicado o difícil, porque ahí entramos ya en un campo de la ética. Nosotros los médicos cuidamos siempre la ética en el sentido de no podemos obligar Sí. a las personas a recibir tal o cual medida sanitaria y debemos informar. Incluso si prima el interés general, no se puede obligar. Y ya es un Ah, debate realmente más profundo en donde yo ya te puedo ah, explicar mi postura. Mi ah, postura es que cuanto más hablemos del tema ah, y más expliquemos, pero con todas las letras y las posibles consecuencias, es mejor, porque es mejor que una sí, persona como vos se vacune siendo consciente de las posibles consecuencias que hasta ahora en ah. realidad no podemos tenerlas en su totalidad por el corto tiempo de experiencia que estamos teniendo. Eso te iba a preguntar. ¿Esta es la primera vez que se echa mano a una vacuna desarrollada en poco tiempo, a veces sin terminar efectivamente todas las etapas? ¿O existió otro momento en la historia médica en la que también se tuvo que usar una vacuna no probada demasiado tiempo? Porque eso es lo que más se le cuestiona, ¿verdad? El poco tiempo de desarrollo. ¿Verdad? Sí, en realidad esta es una situación inédita Ah, en la historia de la humanidad. La mayoría de las vacunas son experimentales y están aún en fase experimental. Por eso se firma el consentimiento informado, que algunos leen y otros no, pero se claro. firma. Entonces la persona pasa a ser parte de todo lo que Mm, implica la mm, experimentación, sobre todo en el campo de las sí. reacciones
secundarias, que es lo que todavía no se conoce bien. Y hay que ser honesto en eso. Y ahí te dice el negacionista, somos ratas de laboratorio. Sí, Ah, claro, ese ya es una visión extrema, ¿verdad? O un comentario hasta si se quiere, no sé si llamarle malicioso, claro. ¿verdad? Pero hay que reconocer que se necesita un periodo de 3 a 5 años más o menos Más, para tener una noción de los efectos Pero tampoco probados. es la primera vez en la historia que existe una corriente negacionista hacia las vacunas. Desde luego, para que vos tengas una idea, Gustavo, el tema de las vacunas se remonta a mediados de 1700, cuando Jenner genera la primera vacuna, y ahí sí que no hubo ningún tipo de bioética, Ah, de derechos ah, individuales. Él toma material purulento de la ubre de una vaca y le inocula a un niño, felizmente con buena ¿cómo respuesta, es? sin saber muy bien los mecanismos, y a partir de ahí, o sea, tiene más de Ah, 200 años toda esta historia de las vacunas. Después vienen todos los procesos de experimentación en la Alemania nazi y los juicios de Nuremberg y el código de Nuremberg, en donde se cuestiona nuevamente la experimentación sin suficiente base o experiencia. Entonces es un tema bastante amplio de debate, pero lo que sí debemos considerar es que se está realizando una vacunación masiva intrapandemia sí. con un virus altamente mutante. Hay que Eso te iba a decirlo. preguntar. ¿Eso es recomendable? No, no lo es. La verdad Tiene es que ser en que, la previa. la verdad que los expertos eh, mencionan en muchos artículos que lo ideal es realmente tener finalizado todas las fases y el periodo Ah, experimental, y sobre todo el periodo ah, experimental en animales, para tener una noción más ah, clara de las implicancias secundarias de la ah, vacunación. ah. Porque es cierto que se dice, bueno, sí, pero es muy baja la mortalidad y la morbilidad, o sea, las formas de Claro. Ah, enfermar después, es bajo el porcentaje. Sí, pero esas son las reacciones todavía inmediatas, por ejemplo, ah. el shock anafiláctico, esas cosas en Sí, realidad son claro. bajas, Ah. ¿verdad? Pero siempre prima el interés general y prima, Y esa fórmula de sí, costo-beneficio, ¿verdad? De lo que... exactamente. La vida es Ah, así, ujú, y es una cuestión hasta si se quiere filosófica, ah, y ¿verdad? de supervivencia. Y de Ah. supervivencia también. Doctor, vamos a hacer una primera pausa y después de la pausa ya vamos a intentar conectar con nuestros investigadores internacionales que estarán allí ya prestos del otro lado de la computadora Me parece para bien. charlar con nosotros. Hacemos la Claro. primera pausa, 22:53. Enseguida estamos de vuelta. Fenomax, innovación en suplementos multivitamínicos efervescentes con calidad europea. Tabletas efervescentes que favorecen la absorción de las vitaminas de manera rápida y segura. Fórmulas únicas y exclusivas, apto para celíacos, diabéticos e intolerantes a la lactosa. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. El invierno trajo consigo un dulce sabor. Yerba mate Colón compuesta con CAGE, naturalmente elaborada con hojas de stevia. Yerba mate Colón compuesta con CAGE, más dulce, más rica. Estamos listos para acompañarte en tus viajes. Más de 200 estaciones Petropar te esperan para brindarte una excelente atención, precio justo y la calidad necesaria para el cuidado adecuado de tu vehículo. Pasá por la estación más cercana y comprobalo vos mismo. Petropar Ñanembaé. El Farol S.A. es una planta de gestión integral de residuos, líderes en la disposición final de residuos sólidos urbanos, comerciales e industriales no peligrosos. Te brindamos soluciones sostenibles y responsables, cuidando tu salud y el medio ambiente. Para más información, llámanos a los números 021-327-0350, 021-327-1190 y 0985-702-475. También podés buscarnos en Facebook e Instagram y escribirnos al info@elfarolsa.com.py. El Farol S.A. te cuida a vos y al medio ambiente. Girardi Ferro nace de la nostalgia de la tradición chocolatera italiana, buscando recoger recetas y procesos antiguos y fusionarlos con las nuevas tendencias actuales. La marca busca generar productos indulgentes que puedan satisfacer los gustos más refinados de los consumidores, utilizando materias primas premium de todo el mundo.
siendo lo suficientemente audaz de poder incorporar ingredientes paraguayos a las recetas, resultando en productos que rescatan los conocimientos del antiguo mundo y los mezclan con las raíces del nuevo mundo. Girardi Ferro en su presentación pastas de avellanas y pasta de chocolate. Agua mineral Santa Isabel es muy liviana y rica en minerales importantes para tu salud. Posee la mejor fuente de agua mineral. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Nos preocupamos con la excelencia y calidad de nuestros productos, garantizando salud y bienestar a tu familia. Encontrá Agua Mineral Santa Isabel en los principales puntos de ventas del país. Seguinos en Instagram y Facebook o comunícate con nosotros al 0981 974 598. Agua Mineral Santa Isabel te hace bien. Disfruta de los camiones Aumark E60 de Fotón, rueda simple, diseño moderno, capacidad de carga, comodidad y, como siempre, respaldo, calidad y garantía. Camiones Aumark E60 de Fotón. Importa y respalda Mercotec Automotores. WhatsApp 0983 105 300 y encontrarnos en redes sociales como Fotón Paraguay Oficial. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de esta noche y a la charla que ya estamos teniendo con el doctor Mersán vamos a sumarle a dos prestigiosos científicos. Ellos están conectados de los Estados Unidos de América. Primero le voy a saludar al doctor Rodrigo González, él es PhD, científico de la Universidad de Harvard. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Gracias por tu tiempo, doctor. Muchas gracias por compartir con nosotros. Estamos hablando acá en una charla muy interesante con el doctor Mersán, por sobre todo el tema del desarrollo de vacunas. Y también con la ayuda de, esto va a aparecer en la entrega de los Grammy que antes transmitíamos acá en el país con traducción. El querido Raúl González, un gran profesional que hoy también nos acompaña para ayudarme con la traducción. En la charla con el doctor David Martínez, él es PhD, científico de la Universidad de Carolina del Norte. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. How are you, doctor? Good night. I'm doing well. How are you? Estoy bien. ¿Cómo está usted? Al doctor Rodrigo González le quiero preguntar primero, en esa ida y vuelta de acusaciones, primero la especulación que nace desde que el virus se crea en un laboratorio de China y después el contraataque de los chinos diciendo, no, esto se creó en Estados Unidos. ¿Esa es una discusión en la que también entran los científicos o se mantienen exentos de ese debate? Hasta cierto punto, la ciencia puede proveer ciertas herramientas para probar algunas de estas hipótesis. Sin embargo, en el campo de la salud, la mayor parte de personas con quienes yo me relaciono, estamos tratando, tomando en cuenta la emergencia de la que estamos pasando, en darle prioridad, más que en asuntos controversiales de que si esto se dio o esto no se dio, a instruir a las personas a cómo cuidarse o a cómo reaccionar o a que se enteren cómo funcionan unas vacunas. La idea de que pudo haber sido creada o no en algún u otro lugar, no existe evidencia suficiente para suponer una u otra cosa y es algo que posiblemente con el tiempo se va a esclarecer. Sin embargo, estamos en una pandemia, en una emergencia en donde muchas personas están muriendo y muchos de nosotros pensamos que es mucho más prioritario invertir todo el tiempo que se pueda en dar instrucción a las personas, a la población en general, de cómo funciona una vacuna y por qué es conveniente que se vacunen. Doctor Martínez, estábamos leyendo algunos trabajos con relación a la posibilidad de finalmente contar con una vacuna universal. We were reading about some job that you did about a universal vaccine Que proteja a las personas de todas las posibles variantes del COVID. that can protect people for all the possible variants of the virus. This is true. So we've in fact generated a universal coronavirus vaccine that at least so far we've only tested in mice, but it can protect against all tested variants and also against cousins of the SARS coronavirus 2. Sí, hemos probado, es cierto, hemos probado esta vacuna universal que puede prevenir contra todas las variantes del coronavirus, pero solamente lo hemos probado en ratones hasta el momento. De ese momento, de esa fase en la que hoy se encuentra esa vacuna universal,
hasta el momento en que ojalá pueda llegar finalmente a aplicarse en personas, ¿a cuánto tiempo estaríamos de eso, doctor? Well, doctor, how long do you think we can test this on humans, or we can have this vaccine to all the population? Yeah, so our vaccine will then have to be tested in large non-human primate models, so particularly monkeys, as the next step. But soon after that, then we would be gearing towards phase 1 efficacy trials in humans, and then looking to scale up the vaccine later on. So it could be months to potentially years, depending on several factors. Okay, primero hay que probar la vacuna en animales un poco más grandes, como monos sería, y sería la fase 1 ya, la prueba con humanos. Puede llevar meses o puede llevar años de acuerdo a los resultados. Doctor Mersán, te invito a que te sumas a la charla porque ustedes van a hablar en su idioma, ¿verdad? Que finalmente el tema de la medicina... Okay, this is Dr. Mersan. He also will join. He's a famous doctor here in Paraguay, and he will ask you a question. Okay. Okay, it's nice to meet you. Voy a formular la pregunta en español para la gente. Doctor, ¿es posible determinar qué variante ha infectado a una persona mediante los métodos actuales y si esa variante es en realidad como la variante Delta, es o no más letal que la variante Alfa? Is it possible to detect through the test that we have actually right now the Delta variant in a person? And is it also possible to... a ver si me repite, por favor, doctor, la segunda pregunta. I think I understood it. Okay. Currently, with our diagnostic test, it's not possible to tell whether you've been infected with Alpha or Delta or any of the other variants. That can only be done with sequencing, which we sequence viruses in the United States and in other parts of the world. En este momento no es posible determinar si puede ser la variante alfa o delta a través de los métodos actuales, solamente secuenciados, que todavía no lo tenemos o no es posible. Y si es más letal, también le preguntó el Mersan. Doctor also asked if it is more lethal. Yeah, so there is really no evidence right now that the Delta variant is more lethal, say, compared to Alpha. But there is a lot of evidence that the Delta variant is far more transmissible, and that's really where the problem is with that variant. Todavía no hay pruebas de que la variante Delta sea más letal que la variante Alfa, pero sí se demostró que es más transmisible, y es ahí donde está el problema realmente actualmente. Ajá, ahí está. Doctor Rodrigo González, estábamos hablando con el doctor Mersán aquí, si en proporción, ¿qué es más importante? ¿La vacuna o el respeto del distanciamiento social, el uso de tapabocas y el tema de la higiene? O si se complementan, pero si uno sin otro puede enfrentar al virus con éxito. Bueno, tomemos en cuenta de que pudiéramos estar en una situación ideal, entre comillas, en la cual ninguna persona se ve con otra y está totalmente aislada por un número indefinido de días. En este caso, el distanciamiento social es suficiente para evitar contagio porque ninguna persona se va a encontrar con ninguna otra. Pero esto no es algo real, es algo con lo que hemos tenido mucho problema, obviamente en Latinoamérica, pero también en el resto del mundo. Y es entonces cuando se necesita una estrategia mucho más eficiente y es entonces cuando viene la vacunación. Tenemos que recordar que las vacunas que están disponibles hasta la fecha, el efecto que tienen o el atractivo mayor que tienen o la razón por la cual las estamos utilizando es porque previenen la enfermedad severa. Y es precisamente enfermedad severa lo que lleva a esta pandemia al nivel que estamos viviendo. Va más allá de síntomas de una gripe. Estamos hablando de personas que padecen de una enfermedad muy seria que los lleva al hospital y que puede causarles la muerte. Las vacunas es precisamente esto es lo que previenen. No tenemos indicación suficiente hasta la fecha para establecer que previenen la transmisión. El distanciamiento social sí previene la transmisión, las vacunas
posiblemente no previenen la transmisión. Las vacunas sí previenen la enfermedad severa, las hospitalizaciones y la muerte, que es algo fundamental que tenemos que tener claro. Y una vez el distanciamiento social no ha funcionado por una razón u otra, porque no se ha llevado a cabo de la manera correcta, ya no hay vuelta atrás. Sin una vacuna es posible que caigamos enfermos y que vayamos al hospital y que podamos fallecer. Es en este contexto en el que digamos que las dos estrategias se complementan. Aún con la vacuna necesitamos en la mayor medida de lo posible evitar transmisiones. O sea, aún vacunados deberíamos tomar en cuenta las estrategias de distanciamiento social. Doctor, en Paraguay se da el caso de que la vacuna rusa, la gente se aplicó la primera dosis y nos quedamos sin la segunda dosis. ¿Usted cree en la intercambiabilidad de las vacunas? Eso tuvo éxito en Estados Unidos cuando la gente intercambió de por allí la Pfizer con otra plataforma. ¿Cree en la intercambiabilidad de las vacunas? Como se mencionó al principio del programa, una vacuna es exponer al cuerpo a una fracción de un patógeno o una versión atenuada de un patógeno, y hay muchas formas, muchas tecnologías para lograr esto. En teoría, basado en este principio, no habría ninguna diferencia por la cual se utilice una tecnología de primero y otra tecnología después. Sin embargo, en lo que concierne a vacunas, somos bastante estrictos en cuanto a que solamente se utilizan cosas que se han demostrado o por la que hay estudios o estudios que sugieren que algo funcione o no. Al principio, por la necesidad que hubo en muchos países, se utilizaron estas combinaciones sin tener el número definitivo, los estudios definitivos, y sin embargo los resultados que vemos hasta ahora es que estas combinaciones han sido muy exitosas. En general se dice entonces que la combinación de estas vacunas ha sido muy positiva y que sí funciona. Al doctor Martínez le quiero preguntar, Raúl, ¿qué opina del debate de si podemos obligar o no a la gente a vacunarse? Okay, Dr. Martinez, what do you think about obligating people to get vaccinated? Do you think that's okay for you? Well, I mean, make people get vaccinated. I think that's probably going to vary on a country by country basis. I can tell you that in the United States, that's certainly a polarizing topic. What we're seem to be going to right now is that private companies are beginning to enforce vaccination policies, and even some branches of the federal government. But I would say that seems to be right now being largely led to the individual businesses. Okay. Según él piensa, eso se da de acuerdo a cada país. Pero lo que él dice que en los Estados Unidos actualmente es un motivo de debate eso, que eso depende mucho del individuo, a pesar de que también ya hay compañías que están obligando de cierta forma a sus empleados. Así es que eso es todavía un gran motivo de debate, ¿no? Y según la experiencia que él tiene, Raúl, preguntarle también, ¿cuál es el nivel ideal de vacunación para que efectivamente se dé esa inmunidad colectiva, esa inmunidad de rebaño que le decimos acá en Sudamérica? No sé si se usa la expresión en los Estados Unidos. Okay, Dr. Martinez, what do you think it is the range of vaccination, the percentage to get the collective immunity that we need? So it's possible that we might get there close because in fact, to herd immunity, people that have had the virus will likely also contribute to establishing that barrier of blocking the virus. So estimates by epidemiologists are upwards of 85% that would be required to reach herd immunity in most parts of the world. En muchas partes del mundo, él considera que el 85% sería lo ideal, aunque también depende mucho de la gente que ya tuvo el virus. Claro. Hay que sumar eso. Sí. La gente que tuvo más la gente que se vacunó tiene que dar 85. Eso es lo que nos está diciendo. Correct. Eso es correcto. Doctor Merzán. Sí, una pregunta para el doctor Martínez. ¿Cree necesaria la vacunación masiva en niños y jóvenes intrapandemia con un virus altamente mutante? Do you think it's convenient to vaccinate children and teenagers with this constant mutant virus?
So I think right now the clinical trials testing the safety and efficacy of the vaccines in young children is currently underway. So I would say in the absence of any safety of efficacy data, I wouldn't recommend making a decision without any data yet. Ok, actualmente se está dando eso, se están dando los estudios en niños y adolescentes, pero él sin suficiente información, él recomienda que no se Que no haga. sea. Ah, mira. Al doctor Rodrigo González le quiero preguntar si este tema de la vacunación ya va a ser cíclica, ya va a ser todos los años como es contra la influenza, o eso todavía no se ha determinado científicamente. Hasta ahora no tenemos ninguna información que nos indique que deba ser cíclica. Primero, porque una de las razones por las cuales puede ser una vacuna dada a una población cada año o cada cierto tiempo es porque los niveles de anticuerpos, los niveles de protección decrecen. Y tenemos poco tiempo desde que la vacuna se ha empezado a distribuir y ninguna de las personas, incluso de los primeros estudios clínicos que se ha hecho, ha mostrado que estos anticuerpos han bajado en ningún nivel. Por lo tanto, hasta ahora no consideramos necesario que sea algo estrictamente esencial vacunar a las personas cada cierto tiempo. Por supuesto, esta información está siendo monitoreada casi que diariamente y en cuanto las primeras personas resulten con una baja en anticuerpos o respuesta inmune de otro tipo que se puede medir en un laboratorio, se tendrá que considerar el dar una nueva inyección o una vacuna. Por otra parte, existe la posibilidad también de que surja un nuevo mutante para el cual las Claro. vacunas actuales no funcionen. Y esto no tiene nada que ver con el paso del tiempo y qué tanto los anticuerpos pueden bajar a lo largo del tiempo contra una vacuna. Precisamente esto es la situación que pasa con la influenza. La vacuna que uno recibe cada año, el motivo por el cual se recibe cada año es porque hay nuevas cepas que empiezan a circular. Las vacunas posiblemente de un año anterior siguen funcionando, el cuerpo sigue teniendo inmunidad hacia esa cepa, pero ahora ya tenemos una cepa totalmente distinta. En este caso tampoco es algo que vemos en esta enfermedad, en COVID-19. Incluso para las nuevas cepas, las vacunas parecen estar funcionando totalmente como funcionaban antes. Entonces, en ninguno de estos dos casos, ninguna de estas posibilidades, hasta ahora pareciera ser que vamos a necesitar de esta vacuna por ciertos periodos cada año o cada 2 años. Todavía no hay información que indique que esto será lo que va a suceder. Justo le iba a preguntar, doctor González, si en Paraguay estamos viviendo un momento hasta pacífico, porque tenemos 22, hoy 26 fallecidos, después de haber tenido 159, en un país chico como nuestro es mucho, pero hoy vivimos un momento en el que parece que estamos saliendo de la pandemia, pero a la vez nos asusta que no vimos ni un solo país que no haya tenido segunda o tercera oleada. ¿Puede un país salvarse de una segunda o tercera oleada, si fuera ese nuestro caso? Dependiendo de las estrategias que cada país tome, pero las lecciones que hemos visto a lo largo de esta pandemia a nivel mundial, y hablo no solo de países en vías de desarrollo, sino también de países con todas las capacidades económicas, las lecciones han sido muy duras y hemos visto que países que se han considerado, por decirlo así, libres o fuera de la pandemia, han tenido un pequeño descuido de alguna manera y han vuelto otra vez a experimentar un pico, incluso picos más fuertes de los que experimentaron antes. Lamentablemente, y por eso es que es de suma importancia tomar en cuenta las estrategias de salud pública, lamentablemente estos patógenos no perdonan un error. Y si yo me he estado cuidando por meses y luego decido ir a una fiesta y por esta única vez, como solo me veo con familia y amigos, no voy a usar mascarilla o no voy a tomar las precauciones necesarias, una vez puede ser suficiente. Y eso pasa a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de un estado y a nivel de país también. Y es lo que hemos visto, por ejemplo, en lugares como India, que se había considerado libre de la pandemia, tuvieron un descuido entre mitines políticos y entre algunos festivales religiosos y vimos una situación que posiblemente yo podría considerar la más alarmante que se vio a nivel mundial en los últimos meses. Y lamentablemente es una situación que creo que puede ser vista también en cualquiera de nuestros países, si cometemos los mismos errores. Genial. Al doctor Martínez le quiero preguntar, Raúl, si él está de acuerdo con el regreso de los niños a las clases.
y si él está de acuerdo con que veamos público en los estadios de fútbol. Okay, he's asking you if you are okay with children going back to school and also people in public stadiums like the soccer stadiums. I think with any decision, we have to take into account a benefit to risk of any situation. And I think children should definitely go back to school, as there is certainly delays and developmental delays in kids from being left out of the schools. Of course, they can do this safely with maintaining public health measures as much as possible. And as far as football stadiums, then I would recommend that once the vaccination rates are high enough and herd immunity is high, then I don't see any reason why we can't return to having large stadiums filled again once vaccination rates are high enough. Bueno, él está de acuerdo con que los niños vuelvan a la escuela siempre y cuando tengan las medidas sanitarias necesarias y también el retorno a los estadios de fútbol, pero siempre de acuerdo al porcentaje de vacunación que esté bien elevado y que se mantengan sobre todo las medidas sanitarias. Por último, le quiero preguntar al doctor Martínez, Raúl, si él está de acuerdo con que las mentes brillantes, como dos que tenemos acá hoy charlando con nosotros, como tres en realidad, porque el doctor Mersán también es una eminencia médica en nuestro país, si está de acuerdo con que se tienen que liberar las patentes de vacunas para que más países puedan desarrollarla. Le quiero preguntar eso. Okay, he says if you agree, well, actually all the three of you that we are interviewing today, if you agree on freeing the vaccine so every country can develop their own. Absolutely. So I am all for releasing the patents of vaccines, of course. The limitation to that, for example, with the mRNA vaccines is that not every country may be able to manufacture those vaccines. So there are other paths for other vaccines with different technologies. And I would say that where we may see the most benefit is enabling countries to generate vaccines that they have the technology to do so. Él está absolutamente de acuerdo con que se liberen las patentes para que puedan desarrollarse de acuerdo a la tecnología de cada país. Hay algunas vacunas que son difíciles de elaborar, según lo que dicen, pero él está muy de acuerdo con eso, con la liberación de las patentes y que cada país pueda, sobre todo, elaborar su propia. Les quiero agradecer, estamos por cerrar el programa. Les agradezco de todo corazón que hayan compartido con nosotros. Vamos a subtitular la entrevista para que ellos también puedan compartir en los Estados Unidos y más gente pueda mirar esta charla que tuvimos aquí esta noche. Gracias, doctor Rodrigo. Gracias, doctor Martínez. Gracias a ustedes. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos. Good night. Gracias. Y hablando de mente brillante, le debemos esta doble entrevista al profesor Alan Reddick, profesor paraguayo de la Universidad de Carolina del Norte, que hizo toda la gestión para que podamos tener esta charla muy interesante. Sí, aprovecho para saludarlo, es un gran amigo y realmente este contacto con estos prestigiosos investigadores no hubiera sido posible sin ese Me nexo. siento como esa alumna allá en el fondo de la clase intentando entender el desarrollo de la clase, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer, también le agradezco a Raúl, que iba a venir mucho Raúl, porque vamos a hacer por lo menos una vez al mes este tipo de entrevistas y después va a tener la tarea de subtitular y que también podamos ofrecerle a ellos la posibilidad de compartir en el lugar en el que se mueven, ¿verdad? En este caso en los Estados Unidos de América. 23 con 22, 12 grados de temperatura. Hacemos la última pausa, en estamos de vuelta. El gobernador Hugo Javier González acompaña de cerca durante cada jornada la vacunación contra el COVID-19 que se desarrolla en el mismo predio de la Gobernación de Central. En el Sanatorio Santa Bárbara sabemos que la familia es todo, la salud es todo. Somos especialistas en el cuidado de tu vida. Contá con nosotros para análisis clínicos, tomografías, cirugías, internaciones, terapia intensiva, especialidades médicas y odontología. Para más información, llámanos al 021-299-388.
Vení a conocer nuestras instalaciones, consultar o hacerte tus estudios sobre la avenida Santísima Trinidad y Arquitecto Ravisa en Asunción. Sanatorio Santa Bárbara, calidad y calidez al servicio de la salud. La solución a tu vehículo Mercotec. Repuestos para 4 ruedas de la línea japonesa y coreana, como así también repuestos para motos nacionales. Si te cansaste del mal funcionamiento, el ruido molestoso y por sobre todo la falta de honestidad para con tu vehículo, esta es la oportunidad de solución en un solo lugar. Lubricación, alineación, balanceo, mecánica ligera, lavado. Visita las tiendas y centros de servicios Mercotec. Sucursales kilómetro 5 sobre la avenida Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo en Asunción, y 4 Mojones sobre la avenida Acceso Sur a metros del viaducto. Encontrarnos en Facebook e Instagram como Mercotec SA. Gustavo, tenés que probar el nuevo cocido quemado cachique que viene en presentación soluble para darle el mejor sabor a tu desayuno o merienda. Cocido quemado soluble cachique. Y en esta presentación te enseñamos cómo se prepara el mejor cocido. Broterra es una empresa paraguaya que busca que las personas conviertan los hábitos saludables en estilo de vida y que no sea solo para llegar al verano. Ellos le llaman revolución natural. Broterra te acompaña todos los días con barritas riquísimas endulzadas con miel, 5 tipos de semillas y 3 tipos de avena. También en sus redes sociales comparten muchas recetas fáciles y rápidas. Intelectual. Estamos de vuelta ya en los últimos minutos de nuestro programa de esta noche. Doctor, ¿qué podemos sacar en limpio como titular de esto que charlábamos con ambos científicos? Y bueno, en primer lugar, yo rescato el concepto que dejó en claro el doctor Rodríguez de Harvard, en donde, por un lado, el corte de la transmisión viral en la comunidad es fundamental, o sea, evitar que se siga propagando. ¿Y cómo se logra eso? Mediante las medidas ya conocidas de higiene, del uso de O máscaras, sea, que estamos lavado hablando de pavada manos, cuando decimos Navidad sin tapabocas. sí, todo lo que Ah. siempre recalcamos. Por un lado, y por otro lado, la vacuna también juega un papel importante en caso de que la infección se haya producido ya en una persona que no haga formas Y graves el o partido queda mortales. empatado porque al final de todo lo que charlamos esta noche, la vacuna te exime del cuadro grave, Sí, pero no del contagio. claro, no del Y el contagio. distanciamiento, el uso de tapabocas y la higiene constante hace que uno pueda evitar el contagio. Sí. O sea, Entonces, coexisten, conviven coexisten, y sí. es imposible hablar de uno sin otro. Otro punto importante que debemos resaltar también es de lo de la variante Delta. Ah. Vos sabés que yo me quedé con eso. Acá pues está casi el shaque, ¿verdad? El chumbale que... Sí. Sí, evidentemente una mayor transmisibilidad por una mutación que sufrió. Es más, está estudiada esa mutación, es una de las proteínas del sistema ese que te expliqué al comienzo de ingreso a la Sí. célula. Mayor transmisibilidad, pero también volvemos a un principio inicial que en realidad el virus más eficiente no es el que más mata, sino el que más se transmite. Entonces, Eso es un concepto que claro, también claro. no le sirve de nada al virus matar Sí. rápidamente a su huésped o a su Si no se infectado replica. y sí, claro, pierde la posibilidad de seguir replicándose y persistiendo. O sea, no es que sea más grave, más letal, sino que es más Más transmisible. transmisible y también genera evidentemente formas de internación que pueden ir con distintos grados de complicaciones y gravedad. Entonces, la variante Delta está en ese foco de estudio. Y por último, yo quiero resaltar el tema del cuidado con los niños y Sí, jóvenes, sí, no sí. apurarnos en demasía, ser prudentes. No digo que no deban hacerlo, pero falta información. Y lo otro, Uruguay, vamos a ver las noticias mañana, pero hoy está terminando el día, está terminando el martes, segundo día sin fallecidos, Así segundo día consecutivo. Paraguay puede llegar a eso antes de fin de año. Aparentemente estamos en ese camino, como te he mencionado antes y tú mismo lo has dicho, de 150 casi bajamos sí. a 20 y nos mantenemos en ese escalón, vamos a decir. Pero fría la estadística, porque puede bajar de 100 a 1, pero Sí, si, pero si es tu sí. familia...
Justamente acá las Es todo, ¿verdad? matemáticas, no, Ah. claro, es verdad eso. Ah. Entonces, seguir siendo prudentes en todo. Yo quiero también recalcar o resaltar un elemento del estímulo de la inmunidad natural con una alimentación Sí, adecuada. sí, La ejercicio. vitamina D es fundamental en su ingesta y en la exposición solar moderada. El zinc, la vitamina C, no dejar de mencionar eso porque es lo que nos ha permitido hasta este momento sobrevivir como Claro. especie y todo lo otro que ya hablamos, ¿verdad? Doctor, gracias por venir, doctor. Soy yo el que Interesante, agradece. aprendí muchísimo. Yo Ya también. estoy casi para un examen yo ahora, ¿eh? Muchas gracias. Y escuché Muchas muchas cosas gracias. nuevas, interesantes, Sí, que prometo tratar de replicar en otros espacios también para que más gente pueda sí. recibir la información. Nos vamos nosotros. Ok. Le agradezco vuelta a Raúl. Bienvenido al equipo. Le vamos a molestar mucho todavía porque vamos a hacer este tipo de notas. Calonga ya es un pilar central de este programa. Y a todos los compañeros que aportan cada martes para que esto salga muy bien. Hablando de compañeros, está de cumpleaños hoy William, nuestro director de TV al aire de los fines de semana. Así que le deseamos, está trabajando ahora en el repasador, pero alguien le va a contar que nos acordamos su cumpleaños. Y está de cumpleaños también mañana un compañero de facultad al que le voy a saludar porque después le voy a hinchar para que nos pase los apuntes y nos tire algún dato para el examen, el querido Jorge Navero. Que pase muy bien la jornada de mañana. Nosotros nos retiramos, vamos a volver el próximo martes en este espacio y mañana 5 de la mañana puntualmente hacemos los títulos de etapas en Radio 1 con la compañía de Roberto Pérez en primera plana. Que pasen bien. Genial.